¡Hola! ¿Qué día es hoy? No sé. Estamos perdidas en el 2026, 2027. ¿Qué es Pero el por tiempo? si acaso, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz felices Hanukkah. fiestas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos grabando esto antes de Navidad, pero no sabemos cuándo lo vas a ver tú, porque Justo pues... mañana es Navidad. La magia de la edición. Sí, Ajá. y aparte pues tienes que... La magia del internet. Tienes que ser empático con nosotros y entender que pues ahorita son las fiestas, no sabemos cuándo vamos a tener tiempo de editar este video. Y que lo sepas, que yo conozco muchos youtubers que en Navidad no trabajan. Aquí estamos nosotros, mira. Trabaja y trabaja. Dándole duro. Pero pues la verdad que queríamos ya ver todos estos videos que estamos reaccionando. Ya grabamos uno, vamos a grabar varios más. Pero en esta ocasión vamos a reaccionar a... Una presentación en vivo de Jenny en los premios Melon. ¿Será? Los MMA. Melon Awards. Melon Music Awards. Melon Music Awards, ok. Del 2025. Ya hemos visto presentación de BTS en estos premios, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco fue el 2017 o 2019, no me acuerdo. Pero siempre nos ponen mucho, sobre todo las ARMYs, que veamos los performances de BTS. Prometido que para el 2026 vamos a reaccionar a los que nos han puesto. Vamos a tener más melones en esta cuenta. Que lo sepas, que ese performance me llama mucho la atención. Desde que dijo Fer, ahí nos puso de que, oigan, quiero verlo. Porque Jenny, icónica. Oigan, fue que hace rato estaba viendo, tiene las canciones femeninas más escuchadas del año en Spotify con Like Jenny. Wow. De hecho es más escuchada que Abracadabra, que The Fate of Ophelia. Sí, está así de que muy Like Jenny. muy arriba en el top. La verdad, tiene muy buenas canciones. Al menos de este performance. En el canal reaccionamos, Pepe y yo reaccionamos a Sam. Sí. Reaccionamos a Like Jenny. Pero ese lo reaccionamos todos, creo. Ajá. Like Jenny. Sí. O sea que ya hemos reaccionado en el canal. Seoul City no la he escuchado. Yo Yo tampoco no sé Y cuál no es. hemos reaccionado, obviamente. Entonces va a ser una sorpresa para nosotros. Vamos a ver qué tal también. Es que te voy a decir algo. Nos pasa mucho que siempre decimos, vamos a grabar reacción al álbum, por ejemplo, de Jenny. Completo. Y yo siempre que, no sé, estoy en Spotify, evito escuchar esos álbumes o esas canciones. Y pues se nos va la vida y no nunca grabamos. reaccionamos. Pero pues sí se antoja mucho escuchar ese álbum porque también le fue muy bien. Pero bueno, vamos a ver este performance. Dura 8 minutos, así que estuvo larguito. Celebro. Vamos a ponerle play. Pero antes que nada, dale like, por favor, no te cuesta nada. Solo dale así poquito para abajito, dale like y ya regresas. Te vamos a dar 3 segundos. 3, 2, 1. Te acabó tu tiempo. Esperemos que le hayas dado like. Sí, Amincha, por favor, ayúdanos y también ayúdanos a suscribirte al canal, activar las campanitas porque no te quitan nada de tiempo. Nada. Y te va a avisar cuando subamos nuevos videos. Vamos a darle play, pues. ¿Es otra canción esa? Ok. Decía Nirvana to Self. Ajá. A lo mejor va a ser el intro. Hermosa se ve. Celebro que está cantando en vivo. Oye, ¿qué parece esa canción, eh? To some miracle, only listen to my general. Sets my eye to outro. Ay, estoy amando. Wow, el escenario, ¿eh? Sí. La cantidad de gente ¿Cómo que hay hizo para un gente? concierto. Qué Los buenos bailarines. láseres. A mí me han ido los láseres siempre. Sí. Till I'm down. Now, on my energy, I want you to think Esa canción es muy buena, eh. bless. Money can buy 6 cents. A mí me encanta esa Ay, coreo. mega. They can move my lips. I still go on my third my Me gustó más esta voz. Güey, esa canción Sí. está muy cool. Sí, está muy cool. Y el video estaba muy perrón. Increíble.
Las luces, loco. Sí. Thick skin layer like chains on chains on chains. Wear pressure on my neck and rings. Me encanta. Qué perra está la coreo, ¿eh? Me gustan mucho los outfits de los bailarines. Sí. Nobody gon' move my soul, gon' move my heart, my matter. No, es que está increíble todo esto, ¿eh? Shake me on. Y la hizo toda la canción, ¿eh? Sí. Sí, estoy... Es que también la canción está muy cortita. Entonces me encanta que le hizo toda. Money cannot buy no real friends. Es más, hasta creo que la está alargando. Y que sepas que coordinó esa cantidad de bailarines tú. Güey, ¿qué onda con las pantallas? Estoy shook. Todo está muy impresionante. Sí. ¿Ve? I'ma keep it beat. I'ma keep it beat. ¿Esas escaleras siempre estuvieron ahí? Me encantó. Corrió, ella corrió. Se va a cambiar. Ay, es que ahí están las escaleras, mira, se bajan. Sí, son pantallas también. ¿Ve? ¿Qué? No, está increíble esto, ¿eh? Me recordó al Super Bowl de la Rihanna. Güey, Me encanta. está increíble esto. Like Jenny. Like Jenny. 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 Jenny, ¿por qué no estás cantando? Apenas. Güey, este arreglo está Let me fucking hard. mega, me fascina. I'm leaving clues on the fit and woman is hot tea. No, I'm not there. Like Jenny. No, es que icon, la verdad, icónica. Uy, aplausos neta para este show, ¿eh? When you're all like Jenny. Las dos bailarines que tiene al lado parecen las K-pop Demon Hunters. Ay, es que no las conozco. Pero las de verdad. Ve mi niña que se lanza una champeta colombiana ahí. ¿Qué? Ya. ¿Qué? Pues está súper cool todo el arreglo musical. Wow. ¿Qué onda Ve con la gente. el gentío que Son hay? unos premios, güey. Bravo. Me urge un Super Bowl de K-pop. Ey, ¿sí? Sí. No lo había pensado hasta ahorita. BTS, Estaría muy Blackpink. interesante, pero no sé si así pasa. Pero en los conciertos de las Blackpink cantan sus canciones en solitario. Sí. A mí me ha tocado ver cuando esa la ha cantado la Jenny. Me ha tocado ver ahora en esta gira que están haciendo. Vi que cantaron Jump, vi que cantaron de Lisa, vi que cantaron APT también. O sea, como que también cantan de Eso está muy padre, que Sí. canten sus solitarios también. Me encantó, o sea, me encantó que estuviera cantando en vivo, por ejemplo. Que estuviera abierto el micrófono. Me fascina que esté abierto el micrófono. Y que se escuche que ella está por encima de la pista, no la pista por encima de ella. Sí. Es lo que decía en otros anteriores videos. A ver, que yo tengo que decir, al principio empezó rarito. Estaba rarita. No sé si era el coro que tenía de fondo. Si ubicas cuando estaba todavía como que con Sí. ahí. En esa, cuando tiene la capa y así. Estaba haciendo ella una voz y el coro como que estaba más grave. No sé, se escuchó raro ese arreglo. Pero... Y me asusté. Por un momento dije, ay, ¿y si no canta bien? Pero ya después, o sea, wow. Sí, cantó muy bien. Lo que... O sea, el trabajo coreográfico está impresionante. Todo, o sea, todo. Quiero saber quién es la persona que montó esto. Porque, wow. Me faltan que le echen 2 pesos de energía a Jenny. Porque se nota la diferencia entre el bailarín y ella. Porque está como que todo muy... No está haciendo fuerza. Lo entiendo, pues ella es la artista, está cantando. Pero todos los otros están así como pum, pum. Todo está muy fuerte y muy marcado. Y ella está como muy...
Y ¿sabes dónde lo noté más? En la primera canción, la de Soul City. Y en la última también. O sea, no sé si al principio estaba muy nerviosa a lo mejor. También puede ser. Y después, a lo mejor al final ya estaba muy cansada, no sé. Porque yo sí me quedo, o sea, me encantó todo. O sea, wow, la producción es increíble. O sea, literal parece un Super Bowl, parece, no sé, o sea, está a otro nivel. Pero me quedo con el montaje de la segunda canción, la de Zen. Con la de Zen. O sea, sí. la coreografía de esa canción. O sea, por eso yo dije, coordinar a tantos bailarines. Porque ahí fue más, o sea, en este tipo de coreos como en la canción de Zen, si tú te equivocas, se nota, pues. Porque en la Jenny a lo mejor tienes un poquito más de libertad, obviamente no te puedes equivocar, pero si mueves un brazo diferente al otro, pues no es como que tan notorio. Y en la otra, como era tan marcado, o sea, se super nota si uno se equivoca y todos se veían parejísimos. Igual, sí, porque era demasiada línea, era en conjunto muchas cosas. Me gustó mucho, pero sí le faltaron 2 pesitos de energía a Jenny en cuanto a bailar. Yo la verdad tengo más dudas que respuestas. Me imagino que a lo mejor son bailarines de ella, ¿no? Pero, güey, ¿en cuánto tiempo montas esto? Porque aunque sea coreografía de sus canciones, como está el escenario, o sea, como que todo este show, obviamente eso no se lo pusieron por ella. O sea, esto es algo que ya tiene el escenario. Entonces, montar eso coreográficamente, el manejo de cámaras está increíble. Cuando visualizas este show, también para que todo esto esté como está marcadito, me pareció increíble. Me sorprende la producción que tiene este tipo de show, que no es la primera vez que reaccionamos a ello, ya habíamos dicho también cuando reaccionamos en BTS. Y yo creo, me atrevo a decir, que en shows así tipo de premios en Estados Unidos, yo no he visto algo tan así, ¿no? increíble así como está esto. En sus tiempos, pon tú que hasta los American Music Awards, pero tan así... No. A ese nivel no. Me parece increíble también que eso prácticamente es un estadio. O sea, y ya, bueno, yo no sé mucho tampoco de eso, pero ya Pepe varias veces me ha comentado que esas presentaciones en vivo, pues es difícil coordinarlas por todo ese tipo de manejos de cámara. Entonces, güey, que de un show tan así, me encantó, me fascinó. Qué bueno que ya reaccionamos aquí a Soul City, me fascinó, la voy a llegar escuchando. Cuando salió Sam me encantó, pero no la escuché tanto porque yo me acuerdo que no estaba la canción no estaba de incluida, ajá. Entonces no estaba la canción de streaming y Pepe y yo decíamos, ¿por qué? Hasta nos dijeron, es que es un intro. Ajá, es el intro. Y nunca la escuché, pero ahorita literal la voy a volver a escuchar porque me encanta, es una muy buena canción. Y la otra también que no salió completa, pero fue el intro, fue un intro muy cool también, entonces también lo voy a escuchar. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Nirvana to Me, to Self, algo así. Pero no sé si era canción o a lo mejor. Ajá, a lo mejor. Como el nombre. A ver, voy a buscar. O algún patrocinador, no sé, algo raro ahí. Yo sí siento que fue una canción y usó el intro, pero vamos a buscar aquí. Vean, yo tengo la duda de cuánto duran estos premios porque se presentaron como 30 grupos y artistas y todos duran 7 minutos. Increíble. Hay muchos performances que se ven muy cool. Vamos a grabar otros 2 que ya vimos aquí, que está a aespa con su performance, y también está Boy Next Door. Son a los que conocemos. Hay otros grupos que ubico porque ustedes nos los han recomendado, pero no me gustaría que nuestra primera reacción a ellos fuera esto. Claro. Pero si nos lo piden mucho, pues lo podemos hacer. Un especial de los Melon. Ajá. No sé quién de ustedes dijo, tenía razón, es el nombre de la presentación. Ok, me gustó mucho. Mucho me encantó. Oigan, y la verdad que las 4 no integrantes de Blackpink prometen un montón, pero, o sea, y no es por decir, ay, una es mejor que la otra, porque la verdad a mí las 4 me encantan, pero sí siento que este año fue el año de Jennie, porque Lisa también sacó mucha música, le fue muy bien, tuvo muchas canciones como la canción con Doja Cat, Born Again, Dance with You con Tyla, la When I'm With You, Moonlight Floor, la de Dream, o sea que fue de mis videos favoritos y próximamente viene ese Rewind. Entonces también a Lisa le fue muy bien, pero siento que Jennie, su álbum le fue mejor, y pues ya les dije, esta canción de Like Jennie fue de las más escuchadas de femeninas, entonces wow, Jennie. Y es que la verdad, o sea, bueno, siento que con el álbum de Lisa tampoco no tiene skips, pero las pocas canciones que yo he escuchado del álbum de Jennie, igual, o sea, son muy buenas canciones. Muy buenas.
algo que les iba a decir que también se me olvidó en la primera canción que cantó, que al principio me recordaba como Aurora, pero tipo con más, como que con más movida las canciones, no Ajá. sé, ¿sabes? Me dio mucho esa vibra. Sí, la más. Sí, Sí. me encanta. Gran selección de canciones para esta Ujú. presentación. Ya quisiera ver un concierto de ella solo. Sí. Sí. Ay, la verdad a mí sí me encantaría ver uno de Blackpink porque imagínate verlas a ellas y aparte Sus en solos. sus solos. Ay, siempre me Wow. encantaría ir. Estaría súper cool eso. Sí. Ojalá vengan pronto a México. Pero oigan, pues muchas gracias por ver este video. Ya sabes, si te gustó, ponnos aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿A qué otro performance de los Melon Music Awards debemos de reaccionar? Y también dale like. Compártalo, coméntalo, activa la campanita y recuerda que en Patreon está todo sin censura, todo completo. Pero más importante, hay que ir y darle hype. Eso es lo más importante de todo. Por favor. Ujú. Y bueno, no olvides que yo soy Fer. Yo soy Alison. Y yo soy Pepe. Y esto es Entre Entre Amixes. Bye. De señora Alison.